Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se me logra escuchar bien? Hola, Ronald, ¿qué tal? Buenos días. Vamos comenzando entonces. Hoy nos toca hacer un primer tema de la Edad Moderna. Así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la Edad Moderna en una hoja Word. Y luego pasamos al PPT, porque hoy ya tenemos que hacer el primer tema, que es humanismo-renacimiento. ¿Ya? Y vamos a comenzar. A ver, chicos. Eh, Vamos por partes, ¿ya? Hemos terminado de ver. Voy a cambiar porque esta letra nunca me gustó. Esto vamos a ponerla en 14. Hemos terminado de ver la Edad Media. 76, caída de Roma de Occidente, hasta el año 1453. Fue la caída de Roma de Oriente o Imperio Bizantino o toma de Constantinopla. ¿Está claro? No se olviden que en la Edad Media se caracteriza por desarrollo, apogeo e inicio de la crisis del feudalismo, ¿no? Esa es la característica de la Edad Media. Desarrollo, apogeo e inicio de la crisis del feudalismo. No te olvides que el feudalismo es un sistema económico social y cultural que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. Para los marxistas, ¿ya? El marxismo es un modo de producción, fue el tercer modo de producción. El marxismo, el tercer modo de producción. Ahora, la división de la Edad Media, acuérdense. La división de la Edad Media. La Edad Media, recordarás esta vida en temprana Edad Media, que iba desde los siglos V hasta el siglo IX, que es la caída de Roma de Occidente hasta la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Es de la temprana Edad Media, ¿ya? Eso se caracteriza por el desarrollo del sistema feudal. Desarrollo del sistema feudal. Aquí encontramos que desarrollo
de los reinos bárbaros. En el caso de Oriente, encontramos al Imperio Bizantino, realmente con su personaje Justiniano, ¿se acuerdan? Y el nacimiento del Islam, ya por el siglo VII. Ahí encontramos la formación del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio. Esto pasa durante la temprana Edad Media. Luego tenemos la Alta Edad Media. Eso fue lo que encontramos. El apogeo del sistema feudal. Y por último, la Baja Edad Media, donde voy a hacer un poco más de... Voy a tener un poquito más. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media va del siglo XI al siglo XV. Algunos textos ponen del siglo XIII, no te preocupes, del siglo XI al siglo XV. Aquí lo que vamos a encontrar es el inicio de la crisis del sistema o del feudalismo. Ahí comienza su crisis. Y una prueba de este inicio de la crisis vendría a ser las cruzadas. Que como tú recordarás, las cruzadas tuvieron como consecuencia el renacimiento del comercio entre, espero que lo pueda leer bien, Oriente y Occidente. Eso trajo las cruzadas como consecuencia. Además, que las cruzadas, vamos a colocarlo así, además que las cruzadas que hicieron, que en Occidente, es decir, en la Europa feudal, la Europa occidental, la Europa feudal, se impulsara el comercio. Y con el impulsar el comercio que tenemos, que la moneda se volvió una nueva forma de, ¿recuerdas? En el comerciantes adquirieron poder económico. ¿Ves? ¿Qué más? Los señores feudales perdieron poder. Vieron en las cruzadas, muchas familias enteras desaparecían en las cruzadas, murieron en las cruzadas, endeudaron
las cruzadas, porque ir a las cruzadas no es fácil, no es barata. Y los comerciantes competían ellos en el poder económico. Muy importante. Los señores feudales perdieron poder. Si aparece una nueva riqueza que es la moneda, es por eso que el sistema feudal entra en crisis, ¿no? Es por eso. ¿Ya? Entonces los señores feudales perdieron poder, gracias a las cruzadas, se endeudaron, apareció un nuevo poder. Otro evento importante que sucede durante este periodo, ¿ya? De las cruzadas, perdón, de la crisis, de la Baja Edad Media o la crisis del sistema feudal, chicos, señoritas, es que aparecen las monarquías, los reyes, tenían más poder. La idea de que el rey reina pero no gobierna comienza a desaparecer. Comienza a desaparecer. ¿Qué más podemos decir? Hubo guerras, como por ejemplo, la semana pasada, ¿no? La guerra de los 100 años. Hubo guerras, la guerra de los 100 años. Otro dato importante, apareció la peste negra. Mató a un cuarto de la población europea. La peste negra en el siglo XIV. ¿Ya? Y otro dato importante, nacen las ciudades. Es otro dato importante. Entonces, para cerrar este repaso, la Edad Media, que es lo que hemos terminado de estudiar, se desarrolló, aquí se va a desarrollar en la Edad Media, el feudalismo. Eso no lo olvides. El feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Acá tienes qué significa o qué es el feudalismo. ¿Ya? Ahí está el cuándo, el dónde y el qué. La división del feudalismo es temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Y la baja Edad Media es donde vemos la crisis del sistema feudal. Y con esta crisis del sistema feudal veremos el nacimiento de el capitalismo. Y con ello el tema del día de hoy, ¿no? Que es la edad moderna, ¿ya? Entonces cerramos esto con edad moderna, solamente de esta manera, ¿no? Moderna, nopla a la Revolución Francesa. Esa es la edad moderna. Y lo que debemos tener clarísimo en esa edad moderna es que lo que vamos a presenciar es crisis del sistema feudal y al mismo tiempo desarrollo del sistema capitalista. Ese es el telón de fondo de la edad moderna, donde el sistema feudal entra en crisis. Y cuando hablamos que el sistema feudal entra en crisis, nos referimos a que entra en crisis, ¿ya? Lo económico, es decir, ya no se basa la economía únicamente en la agricultura y ganadería. Aparece una nueva forma de intercambio, que es el comercio. Entra en crisis lo político, el rey reina, pero no gobierna. Ahora el rey reina y gobierna. Vamos a ver que aparece en la edad moderna las ideas de gobierno absolutista. Entra en crisis el sistema social,
porque en el feudalismo la sociedad se basaba en o eres noble, o eres clero, o eres campesino. Había una división que era naciste para mandar o naciste para obedecer. Pero en el grupo de los que nacieron para mandar estaba, así, mira, antes era así, ¿no? Sociedad feudal. ¿Cómo es la sociedad feudal? Los nacidos para mandar, privilegiados. Dentro de los nacidos para mandar está, obviamente, el rey, la nobleza y el clero. En este caso, hemos visto, la nobleza y el clero están amarrados, porque recuerda la semana pasada, ¿no? El alto clero formaba parte de la nobleza. O sea, es lo mismo. Los nacidos para obedecer o no privilegiados. Y aquí, ¿a quienes tenemos? Tenemos al pueblo. Del sistema feudal, el pueblo eran los campesinos. O, ¿cómo se le llamaba? Siervos. ¿Me entiendes? Porque no te olvides, esta división es propia de una sociedad feudal. Feudal. Eso tengo bien claro. Feudal. Pero ¿qué sucede? ¿Ah? En la Baja Edad Media? Aparecen los comerciantes. Y la pregunta es, ¿dónde encajan los comerciantes en el sistema social feudal? Por obvias razones tú dirás, profe, en el pueblo. Obvio, encajan en el pueblo. Pero acá viene otro problema. En el pueblo están los siervos. Y los siervos tienen una relación con la nobleza, que es la relación de servidumbre, donde tú trabajas para mí la tierra y yo te protejo. Tú me trabajas la tierra y yo noble te protejo. Si colocamos a los comerciantes dentro del sistema, dentro del grupo de los no privilegiados del pueblo, la relación que tiene el comerciante con el noble no es esa. Por el comerciante no trabaja para el noble, a menos que el noble le pague. O sea, la relación de servidumbre no existe entre el noble y el comerciante. Y para poner las cosas mucho más complicadas, muchos comerciantes tienen mayor poder económico en esta nueva forma de economía que están haciendo, que es el comercio, o renaciendo el comercio en Europa, mayor poder económico que los propios señores feudales. Le estás destruyendo la idea de sociedad y de mundo que tienen el feudalismo. Es una crisis. No estoy diciendo un disparate al decirte que es una crisis equivalente a lo que pasó en el siglo XX y siglo XXI, cuando aparecen pues grupos nuevos dentro de la sociedad que reclaman igualdad, ya sea en el aspecto sexual, porque dentro de la sociedad no se encajaba que había hombre o mujer, no solamente en el aspecto biológico, sino también en el aspecto
en algunas culturas. En otras culturas se le daba ciertos privilegios y en otras, como la nuestra, basándose en la tradición judío-cristiana, se les relegaba, se les escondía, se les negaba o se les reprimía. Pero cuando comienza toda esta idea, estoy hablando con un intermedio, comienza toda esta idea de igualdad, derechos en la edad moderna, contemporánea, Ilustración, Revolución Francesa, ellos también reclaman sus derechos y su posición. Pero tenemos una estructura de sociedad que entre muchas cosas se basa solo en dos géneros. Entonces, cuando aparece un tercer género y reclama, choca. Por eso que muchas personas, tú has escuchado a muchos personas mayores que dicen, no, ¿qué está pasando? ¿No? ¿A dónde está yendo esta sociedad? ¿A dónde está yendo este mundo? ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿No? Por aquí, que por allá. ¿Dónde has visto eso? Ya, lo que estás presenciando tú, joven, que tú no creo que lo veas así, lo que estás presenciando tú en esa persona mayor que se expresa de esa manera, que dice cómo es posible que ahora esta gente esté metida en el Congreso, en la política, lo que tú estás presenciando es la crisis que esa persona está viviendo como representante de un sistema que está desapareciendo, de un sistema social, en ese aspecto. Entonces, en su lógica, en la forma de sociedad como él ha vivido, hay un orden al cual él está acostumbrado, un orden al cual él dice, no, así no era antes, que iba a ser así en la época de mi papá, en la época de mi abuelo, ese era el orden existente. Lo que él está viviendo es una transición, un cambio que lleva a algo nuevo, que es el equivalente a lo que estaban viviendo los señores feudales durante la Baja Edad Media y en la Edad Moderna. Por eso que ellos reclamaban igual, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que que sea del pueblo, igualado? La palabrita que esa famosísima palabrita igualado. ¿Por qué? Porque somos desiguales, pues. Yo nací para mandar, ¿no? Naciste para obedecer. ¿Cómo es posible que luego tú vengas y me mires la cara? Tú que has venido de origen humilde, que has venido del pueblo. ¿Cómo es posible que ahora vengas a reclamarme derechos? Te estás igualando a mí, igualado. No te ubicas en tu posición, desubicado. Todas esas palabritas que utilizan hoy día, ¿no? De este igualado, este igualada, este desubicado, este desubicada, funcionan en un sistema feudal, funcionan en un sistema donde no hay derechos, donde no se ve el ser humano como iguales. Ahí funcionan esas palabras. Hoy día son de las más guachafas que hay. Totalmente desubicadas. Ahora sí, esas palabras. ¿Por qué? Porque tendríamos que ubicarnos en una sociedad de igualdad. Entonces, para los señores feudales, para la nobleza europea, que aparezca un sector que primero no encaja en su idea de sociedad y segundo, que venga de estratos considerados para los nobles, de estratos pobres, bajos, pero que tengan un nuevo poder, el poder del dinero, el poder del oro y la plata, que tengan ese dinero, que tengan ese poder y que trate de igualarse a ellos, olvídate, les choca, y les choca fuerte. Y eso los vamos a ver en la edad moderna. Cómo los señores feudales poco a poco comienzan a perder poder y presencia. Y cómo el sector capitalista, los comerciantes o burgueses, comienzan a ganar poder. ¿Entiendes? Ganan poder. Y no solamente poder económico, sino también poder político. Revolución Francesa. Pero ya me estoy adelantando un poco. Pero me adelanto sabiendo que más o menos tú te ubicas, porque lo hemos visto en el básico. Pero no solamente es poder económico y político, sino también que tienes que decirle a la sociedad por qué existes. ¿Entiendes? ¿Por qué existes? Tienes que decirle quién eres, qué buscas,
Y cuando tú le dices a la sociedad quién eres, qué buscas, porque eres el nuevo, eres el raro, eres el bibi, ¿no? La gente te ve mal, se guía por rumores, te sataniza. Y tú le dices, no, lo único que quiero es que me den un espacio, yo existo. Y eso fue lo que hicieron los comerciantes a través de una serie de movimientos culturales, uno de ellos que veremos hoy, que se llama humanismo. El humanismo fue eso. El humanismo fue la filosofía hasta cierto punto, o la propuesta filosófica hasta cierto punto, de la clase comerciante, donde ellos se presentan y dicen, no somos los malos, no somos los raros. Al contrario, los señores feudales tienen problemas. Por eso que mucha de la literatura del humanismo, que ustedes probablemente lo han visto en lenguaje, en literatura, perdón, mucho de la literatura del humanismo es una literatura de crítica. Y es crítica porque representa un nuevo sector y como nuevo sector que se quiere hacer un lugar en la sociedad, obviamente critica al sector anterior, que es el que no le permite. Por eso que el humanismo, y me estoy arriesgando a avanzar un poco la clase, pero sabiendo que más o menos manejas esta idea, el humanismo critica tan fuertemente a una institución muy poderosa del sistema feudal, que es la iglesia. Porque recuerda que en el feudalismo la iglesia católica fue la que dominaba culturalmente la vida. La iglesia católica fue la institución más organizada durante el sistema feudal. Fue la institución que tuvo más poder junto con el rey o con la monarquía. Entonces, los humanistas que están apareciendo con el apoyo de la clase comerciante, los humanistas que representan esta clase comerciante, es obvio que vas a atacar al o al grupo que te cuestiona, que te critica. Y es por eso que el humanismo ataca al feudalismo. Y eso lo vamos a hacer ahorita. El humanismo ataca al sistema feudal y principalmente al sistema filosófico del feudalismo, que es la escolástica. Lo ataca muy fuertemente porque representa un nuevo momento. Ese es el humanismo. ¿Ya? Vamos a verlo más detenidamente. Entonces, voy a subir un poquito. Voy a reducir un poco esto para que encaje entre todo. ¿Ya? Y le tomes una captura de pantalla. Toma una captura de pantalla a este primer momento. Ahí está. 5, 4, 3, 2, 1. Toma una captura de pantalla a esto. 5, 4, 3, 2, 1. Y una captura de pantalla a esto último. Igual. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? A ver. Jesús me hace una pregunta. Me dice, la peste negra, así como apareció, también desapareció, ¿no, profe? Bueno, su aparición sí tiene una explicación, Juan, ¿no? Sé que tu comentario venía que como aparece de manera súbita, desaparece de manera súbita. Sí, la peste negra proviene de Asia, ¿ya? Proviene de un virus que se instala en la pulga y esta pulga utiliza la rata, un tipo de rata, que hace que se transmita, o sea, mata a la rata, ¿no? Y hace que se transmita. El renacer el comercio Oriente-Occidente, la reapertura de las relaciones comerciales y culturales entre Oriente y Occidente, hacía que muchos productos que venían de Oriente, muchos barcos, ahí venían las ratas.
Y estas ratas llegan a las ciudades. Unas ciudades que en el siglo XIV estaban en crecimiento impresionante, pero que las personas no tenían una higiene, no tenían una forma de cuidado, como hasta el día de hoy. Si tú te das cuenta, es una pena esto del COVID y todo lo demás, pero la primera línea de defensa es la higiene. Es la primera línea, lavarse las manos. Es la primera línea de defensa, la higiene. Además de cubrirte el rostro, ¿no? Es la primera línea de defensa, la higiene, ¿no? Entonces, este, la peste negra, así es como apareció, la gente moría, la transmisión de la peste negra era mucho más fácil, mucho más rápida que la que tenemos hoy. La peste negra, a diferencia de la enfermedad que tenemos hoy, el COVID, se transmitía mucho más rápido, vía aérea, mucho más rápido, ¿ya? Que la peste bubónica. Eh, Mata muy rápido y hasta el día de hoy no tiene una cura, la peste negra, ¿ya? No tiene una cura, tiene un tratamiento, pero no tiene cura. Y tiene un tratamiento y tiene que ser un tratamiento con antibióticos muy fuertes. Y rezarle a todos los santos de que no haya avanzado, porque muchas personas que han tenido peste negra o peste bubónica en las últimas décadas, algunos de ellos han terminado con miembros amputados. Es muy complicado. Esta peste negra se quedó en un lapso de 30 a 40 años. Inglaterra tenía 4 millones de habitantes y terminó teniendo 3 millones. Un cuarto de la población desapareció. La gente caminaba y caía, quedaban en las calles regados. Por eso que ahí nace la iconografía, nace la imagen de que la muerte anda con una guadaña. La guadaña es una herramienta de trabajo en el campo con el cual cortas el trigo a larga distancia para no maltratarlo. Como la guadaña es una herramienta muy afilada, la pasas rápido, el trigo cae, ¿no? Tú lo ves así, el trigo para ¡prum! Al rato cae. Pues parecía a los seres humanos. De ahí viene la, este, la idea de que la muerte, y obviamente la muerte es como una calavera, con una capucha negra y tanta cosa. O sea, en realidad, 14, es cierto, durante la Edad Media, pero siguió existiendo la peste negra y siguió regresando de manera menos en el siglo XV, XVI, hasta el siglo XVII. A partir del siglo XVII ya la cosa desaparece, ¿no? Ya es esporádico. No todos los comerciantes extranjeros, Fabricio. La mayoría de los europeos eran italianos. Inglaterra también tuvo comerciantes, porque era una isla. El norte de Europa también. Pero no todos eran llevados o sea, ojo, el hecho de que sí, tiene razón aquí Víctor, pero no todos eran llevados a islas. O sea, llevarlos a una isla era un caso excepcional, ¿no? Era un caso excepcional. En realidad murieron bastante porque no sabían cómo controlarlo. Esas famosas máscaras que parecen cuervos eran una forma de tratar de controlar, pero no sabían cómo controlarlo. La peste, al igual que hoy, esta pandemia nos ha dicho pues que no importa la condición social, ¿no? No importa la condición social. Aquí mueren ricos, pobres, gente pudiente, gente no pudiente. ¿Me entiendes? Y otra vez, discúlpeme esta vez sí sería salirme del tema. Esto de que la gente con plata quiere salvarse primero es una estupidez. Es una estupidez, ¿no? Porque a menos que tú tengas dinero, te vacunes, te quieras salvar y te encierres en tu casa, no tiene lógica si es que en el país la mayoría son pobres. Lo lógico sería vacunar primero a la mayoría para que esa mayoría no te contagie. Es lógico. Para que esa mayoría no se sienta molesta y no te desestabilice. Es lo lógico. Pero cuando hay temor, lo lógico no funciona. Impera el egoísmo. ¿Mm? Ni siquiera para poder tener planes de políticos a largo plazo son lógicos.
No, no, Juan, no me digas. No, no, ninguna funcionó, desapareció. Por eso que muchas personas pensaban que era un castigo de Dios. No, no, no. Los sistemas sanitarios, Víctor, aparecen como tú bien has puesto, porque tú no has hecho una pregunta, tú has hecho una afirmación. Recién aparece el siglo XIX, recién, con la ilustración. Sí, José, mató la tercera parte de la población. No necesariamente en donde hacían sus desechos comían, tenían un lugar. Muchas personas no tenían ni siquiera un lugar estable. Lo que sí era que donde hacían sus necesidades no se limpiaban para nada, ¿no? Entonces, defecaban y no se limpiaban. ¿Ya? Y era así. No, en realidad parece que aparece una nueva rata, José. Aparece una nueva rata que es más fuerte que la rata que a la cual tenía era el virus. Uno, dos, después de 30 años, algunos seres humanos desarrollaron cierta inmunidad. Es como hoy, ¿no? Hoy hasta ahora no se explica mucho, o que hay hipótesis de por qué a algunas personas les da el COVID de manera mucho más fuerte que a otras, estando a veces siendo esas mismas personas miembros de la misma familia y estando en la misma casa, ¿no? Entonces, no se sabe. Algunos dicen que es genética, la carga viral, pero aún no sabemos. Entonces, lo que sí se sabe es que algunas personas desarrollaron una mayor tolerancia, una mayor resistencia, ¿no? Por eso que en los siguientes años apareció la peste negra, pero fue menos letal, ¿ya? Hay una serie de estudios, ¿no? Una vez leí por ahí que algunos hasta decían que algunas personas que descendían de esos europeos que habían sobrevivido a la peste negra y que tenían una condición genética un tanto especial, diríamos, eh, habían sido resistentes o habían sido inmunes al VIH. Habían encontrado personas que habían tenido contactos con personas con VIH y no entendían por qué ellos no lo tenían. Y cuando hicieron algunos análisis, se dieron cuenta que un número pequeñísimo de estas personas, pequeñísimo pero existente, se debía pues a que tenían antepasados que habían sobrevivido a la peste negra, ¿no? ¿Qué tanto llegó ese estudio? No lo seguí, soy sincero, no lo seguí. Es como hace poco acabo de ver un estudio que están ahí sacando de que un porcentaje importante de personas a las cuales el COVID no le da es porque tienen una herencia genética del Neandertal, ¿no? Ahora, ¿qué tan cierto es eso? Lo han sacado unos investigadores de Europa, ¿no? Que algunos que tienen cierta tendencia genética del Neandertal, que todos la tenemos, pero no sé qué parte genéticamente hablando, ¿ya? Se ha visto que algunos de ellos son, no sé si decirte inmunes, pero que sí no han pasado por muchos problemas. Así es la genética. Pero son casos, creo yo, aislados, ¿no? Que coincidentemente lleva con eso. Bueno, sin más comentarios, pasamos a ver un poco de humanismo y renacimiento y algunas obras del renacimiento, ¿ya? Y de Ratatouille. Hay un corto, creo, sobre eso, ¿no? El humanismo y el renacimiento. Ahí tienes el hombre del Vitruvio, que es el dibujo el hombre del Vitruvio, que es el dibujo de. ¿Dónde suena? No, sino que muevo la pierna y suena, pero suena a mi costado. Yo, está loco. ¿Qué era? Bueno, el hombre del Vitruvio, que es un dibujo de Leonardo da Vinci. A ver, el humanismo nace en Florencia, Italia, que es una de las ciudades comerciales más importantes de Italia. No se olviden que son los italianos los que inicialmente
trasladan el comercio Oriente-Occidente y por lo tanto son los italianos los que van a tener contacto, uno, con Oriente, ¿ya? Tienen contacto con Oriente, primero, y segundo, tienen mucha riqueza, mucha riqueza. Entonces, el contacto con Oriente no solamente les permitió a ellos hacerse de dinero, hacerse de oro y plata, porque vendían el precio de la pimienta y del comino, lo vendían pues el equivalente al oro y la plata, ¿no? O sea, un kilo de pimienta valía un kilo de oro. Sino que además es importante porque ese intercambio también se convierte en intercambio cultural. El ir a Oriente, el conocer a los orientales, el conocer a los bizantinos, que habían sido los grandes preservadores de la cultura de Grecia, de Roma, les permitió a ellos conocer textos griegos y romanos. Textos griegos y romanos que es cierto, sí había en Europa Occidental, pero debido a que la Iglesia Católica era la monopolizadora del conocimiento, la Iglesia Católica no te permitía acceder a esos textos. Además que el 90 y tantos por ciento de la población no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué pasa con los comerciantes? Los comerciantes eran personas iletradas, muchos de ellos, personas analfabetas, obviamente, que comienzan a hacerse de mucha fortuna, pero siguen siendo, ante los ojos de los señores feudales, los, el pueblo con dinero, pero sigue siendo pueblo, como esas expresiones medias tontas que tiene la gente en la actualidad. No, ahí está el nuevo rico, ahí está el rey de la papa, el rey del camote, que en realidad son términos despectivos, ¿ah? Son términos despectivos. Porque el decir rey de la papa, rey del camote, rey de la yuca, ¿ya? Rey, entre comillas, minimizar tu fortuna desde un punto de vista tonto, obviamente, minimizarla proviene tu fortuna. Ah, de la papa, ah, del camote, de lo yuco, ¿no? Ahí está el rey de Gamuna, venga del guano, que es caca de pájaro, que es la fortuna de la cual proviene mucha de la gente que hoy día, pues, está encumbrada en nuestro país. Todos esos que tienen apellido de Avenida de Miraflores, su fortuna viene del guano. Así que, ¿qué fortuna apesta menos? Pero esa idea, ¿no? Ah, el nuevo rico. Antes me acuerdo de un término también bien despectivo, bien despectivo para esta persona también. Te decían, ahí está pues no sé si lo habrás escuchado porque tú estabas muy joven, muy niño, ahí está pues el Dinapaucar, el Dinopaucar, decía. Porque hubo un tiempo que esta señora folclorista, ¿no? Se hizo muy famosa y su vida se transmitió por varios canales, creo que estuvo una serie, no recuerdo, y ella decía pues que ya había podías hacerte un castillo más grande que el noble local, pero el noble local siempre te recordaba tus orígenes. Pero tú eres pueblo, pero tú eres pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los comerciantes italianos? Lo que hacen muchos en la actualidad, porque el ser humano, créeme, podemos cambiar de tecnología, pero lo que tenemos en la cabeza no cambia tan rápido. ¿Qué es lo que hacía el ser humano? Lo que hacen muchos, ¿no? Algunos, si fuera hoy día, te dicen, oye, tú eres el rey de la papa. Sí, pues mucho orgullo, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el roche? Al contrario, voy a escuchar mi guainito, voy a escuchar mi tuntuna, mi diablada, mi marinera, ¿no? Mi pandilla de la selva, voy a escucharla. ¿Cuál es el problema? Orgulloso. Y le voy a decir a mi hijo, nosotros provenimos de ahí. Y no te sientas menos. Es una forma. La otra forma
Y a veces también toman algunos, que es sentirse un poco avergonzado de sus orígenes y querer, pues, cambiarlo, ¿no? ¿Cómo? No sé, pues, blanqueando la familia, ¿no? No, no te metas con ellos, no, que son de color medio raro. Hijito, tú tienes que meterte con blanconcita, con blanconcito. Por algo te teñí el cabello, por algo pagué tu cirugía plástica de tu nariz. Para que la piel desaparezca, que la fortuna. En el caso de los comerciantes también aparecieron muchos de ellos. Muchos dijeron, mira, unos dijeron, ¿sabes qué? No me aceptan en la sociedad europea, en la sociedad feudal, porque soy comerciante. Ah, mucho orgullo, soy comerciante. Pero otros dijeron, no, voy a querer encajar en la sociedad feudal. ¿Y qué hicieron? Hicieron que sus hijos pudieran encajar en la sociedad feudal. Ahora, no vas a querer que tu hijo sea siervo, obvio. Ser noble es un problema, porque para ser noble tenías que nacer de noble. Y ahora, ¿cómo haces que un noble se case con tu hijo o con tu hija, siendo tú comerciante? La forma más fácil de acceder, aunque te parezca mentira, era la iglesia. ¿Cómo la iglesia? La iglesia tenía algo que se llamaba la simonía, donde tú podías comprar cargos eclesiásticos. Entonces, un comerciante podía comprarle el cargo eclesiástico a su hijo, para que su hijo sea un obispo, un arzobispo. Podía hacer eso. Obviamente que gastó una fortuna inimaginable, pero podía hacer eso. Entonces, yo soy el comerciante Torres, el pirata Torres, ¿no? Pero mi hijo sería pues el obispo Torres. Ya la cosa cambió. ¿Te das cuenta? Ya encajé a mi hijo dentro del esquema feudal social. Pero para que mi hijo sea pues el obispo Torres, ¿ya? Lo que tengo que hacer es que mi hijo sepa leer y escribir, y que sepa leer y escribir en griego y en latín. Y en esa época no hay universidad de griego y latín. Entonces, ¿qué hacía? Le traía a su maestro de Bizancio o una persona que sepa leer y escribir. Y muchos chicos aprendieron a leer y escribir en griego y en latín, independientemente de que los curas le hayan enseñado. Y muchos de ellos, con este conocimiento, más la fortuna de sus padres, les compraban un cargo eclesiástico, obispo, arzobispo, como ya te he dicho, ¿ya? Pero en otros casos, que es el caso que nos toca ahora, muchos no quisieron, porque comenzaron a leer, y a leer a Aristóteles, a Sófocles, a Anaxágoras, a Protágoras, a, no sé, pues a Virgilio, a Ovidio, y todo ese conocimiento que la Iglesia Católica había monopolizado, ahora estaba al alcance de la mano de las personas que lo podían adquirir por su fortuna. Y es leer, como ya lo sabes, es escuchar la voz y el pensamiento de genios, genios reconocidos. ¿Me entiendes? Tú quieres sacar un abstracto de lo que es el amor, no hagas la guachafá de sacarle tu canción de reggaetón, pues. Sácalo de poetas, que sus poemarios han trascendido cientos de años. Entonces esta gente comienza a leerlos, a leerlos, a leerlos, y la lectura te abre campos. La lectura te permite ampliar tu conocimiento, y no solamente tu conocimiento, tu criterio. La lectura te permite cambiar hasta tu forma de ver la sociedad y de verte tú en ella. Por eso que una de las características del humanismo es que se vuelven muy críticos, muy racionales, y comienzan a darse cuenta que las cosas no deben ser aceptadas porque sí, sino que deben ser cuestionadas, criticadas, si es que no encajan con la idea establecida. Y una de las instituciones a las cuales critican mucho los humanistas es a la iglesia, porque la iglesia nace de la palabra de Cristo, y Cristo no cobraba, ¿entiendes? Cristo no cobraba por dar la palabra. Cristo no andaba vestido en oro y plata. Entonces, los humanistas decían, ¿cómo es posible que Cristo haya sido así? Y también los 12 apóstoles, bueno, 11 porque el otro sale colgando, y los papas no sean así.
Peor cuando se dan cuenta de que muchos comerciantes y nobles que encajaban en la Iglesia Católica eran porque soy el hermano menor de un duque y no tengo dónde encajar y mi hermano, mi papi me compró el cargo, ¿no? Porque no hay otra forma de que voy a vivir, o porque soy el hijo de un comerciante que mi viejo quiere pues limpiar el apellido y me mete a mí a la iglesia. Pero en ninguno de los casos, ni el noble que no tiene feudo, ni el comerciante que quiere limpiar el apellido, en ninguno de los casos, el que está entrando a la iglesia lo hace por vocación. Pero como no lo hace por vocación de servicio, es muy fácil que se corrompa. Ya sea quedándose con el dinero de las limosnas o de las donaciones, o ya sea pues comenzando a romper el famoso celibato, que el celibato es la negativa a casarse y por ende al no tener sexo, porque la idea es bien clara: todo ser humano, católico, cristiano en general, no puede tener relaciones sexuales. Y ojo, no es que no debe, no puede, porque solo se puede tener relaciones sexuales luego del matrimonio con la persona con la cual te casaste. El tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, las famosas relaciones prematrimoniales, dentro del concepto cristiano, eso es un pecado gravísimo. Es tan grave ese pecado que está en los 10 mandamientos. Y se llama fornicación. Y existe un lugar en el infierno y en el purgatorio para los fornicadores. ¿Entiendes? Entonces, solo se tiene relaciones sexuales con la persona con la cual te casaste luego de casarte. El celibato es la prohibición a casarte. Por lógica, es la prohibición a tener sexo, pues. Entonces, habían curas que sí lo hacían, ¿no? Y no solamente que te vieran su pareja estable, sino que engañaban a la gente del pueblo, como lo va a denunciar Giovanni Boccaccio en su obra El Decameron. Entonces, la crítica es muy fuerte hacia la iglesia, no por la palabra de Dios, sino por un sector de los integrantes de la Iglesia Católica, un sector de los integrantes de la administración de la Iglesia Católica, que por su forma de ingresar a la Iglesia, una forma, porque ya no queda otra, no es no es por una cuestión de que yo deseo formar parte, sino porque no me queda otra, muy rápido se corrompe. Y que al final están atacando a la iglesia, porque están perjudicando a la iglesia. Los humanistas atacan la corrupción en la iglesia. Escucha bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Los humanistas atacan la corrupción en la iglesia, mas no atacan la iglesia. Y ellos son bien conscientes, porque todos son creyentes, todos los humanistas, Dante, Petrarca, Boccaccio, todos son católicos. Todos son católicos. Y ellos atacan la corrupción dentro de la iglesia. Esa es la gran diferencia. ¿Me entiendes? Dante, que no es un humanista, Dante, que es un prehumanista, él coloca papas en el infierno. Pero él sigue buscando a Dios. Porque Dante entendió algo que mucha gente no entiende, que Dios es una deidad y que la iglesia es una creación humana. Esta creación humana llamada iglesia nace de la palabra de Cristo, que es miembro de la Santísima Trinidad, pero que la organización de la iglesia como tal no tiene nada que ver Dios ni Cristo. Es una organización creada por el humano y por lo tanto no es perfecta. Por más que esté transmitiendo la palabra de un Dios. Pero la institución es perfecta. Y como institución debe ser criticable. ¿Para qué? Para que tenga una buena labor. ¿Por qué Dios no interviene? La clásica. ¿Por qué Dios no detiene a esto? Criminal, Dios detiene... Porque los humanistas que ya habían leído, qué importante es leer y entender lo que lees. Que ya habían leído los humanistas que dijeron, es que Dios no tiene que intervenir, pues.
¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Todo lo bueno y todo lo malo y horrible que le pase al humano es decisión del humano. Si hay guerras, es porque el humano decidió que haya guerras. Porque el humano tuvo la opción de evitarla y no quiso. Y si gente inocente muere, no es por culpa de Dios, es por culpa de los humanos que gobernaban a esta gente y que pudieron evitar esa guerra y que por su egoísmo no lo hicieron y llevaron a este pueblo inocente a la guerra. Entonces, quienes tienen que pagar y a quienes tienen que reclamarle eso es al humano, no a Dios. Porque Dios, te dicen los humanistas, luego del diluvio universal, juró no volver a intervenir en asuntos humanos, no volvernos a castigar hasta el juicio final. ¿Me entiendes? Entonces, para aquel que es creyente, para aquel que es creyente y que dice, ¿por qué le pasa esto a los niños? ¿Por qué le pasa esto a la gente pobre? ¿Por qué Dios permite eso? Cuando tú dices eso, me demuestras que leíste la Biblia cero. Porque aquel que realmente leyó la Biblia, entiende. Y lo entendió, comprende de que Dios no debe intervenir. Porque si Dios interviene, o interviene en todo o no interviene en nada. ¿Cómo es eso, profe? Claro, si tú quieres que detenga, y, no sé, pues la muerte en manos porque eso está mal, muy bien, que lo haga. ¿Quieres que detenga guerras? Lo hace. ¿Quieres que detenga asesinatos? Lo hace. ¿Quieres que detenga atropellos? Lo hace. Pero ¿qué va a pasar cuando Dios detenga a la pareja de enamorados que quiere subir al hotel? Porque como no están casados, están a punto de cometer un pecado que se llama la fornicación. ¿Qué va a pasar cuando Dios detenga a ese joven o a esa niña que va a mentirle a su padre para salir con sus amigos? ¿Qué va a pasar con ese joven que le dice a su papá, sí, estuve escuchando la clase de la academia y realmente no la estuve escuchando? Y está mintiendo, y la mentira es un pecado que está dentro de los 10 mandamientos. ¿Qué le hace decir a Dios? O no, pe Dios, pe, no sea malo, pe. O esto no detengas, pe Dios, pe. No, la muerte no más, pe Dios, muerte, asesinato no más, pe, eso sí, pe. Pero esto no, pe Dios, esto es una mentirita nomás, pe. Voy a estar con mi flaca viendo Netflix arriba, no más, pe Dios, no sea malo, pe. Esto no, o sea que Dios se convierte en tu guachimán. O sea, vamos a darle una cartilla a Dios de qué debe de tener y qué no debe de tener. O sea, Él nos manda leyes y nosotros le vamos a decir qué leyes debe Él de tener y qué leyes no debe de tener. ¿Ves? O sea, esa gran pregunta que se hacen muchos hoy, ¿por qué Dios no detiene eso? Ya, los humanistas hace 500 años ya la resolvieron. Muchas de las preguntas realmente que uno tiene hoy día están resueltas hace 500, 600 o 1000 años. ¿Ah? El problema es que hay que leer. Ese es el problema. Y la gente leer, qué flojera. Haga un meme, por favor. Que alguien lea por nosotros y que haga un meme, un GIF, que lo ponga en TikTok, más fácil y así es más rápido. Y yo lo aprendo y me siento intelectual y critico y hago en mis redes sociales. Y por eso es que estamos como estamos. Así de simple. Los representantes. Petrarca, que es el primer humanista, porque como te dije, Dante no es considerado humanista, él es un prehumanista. Boccaccio, ¿no? Con su obra El Decameron, que trata de 100 historias de corte picaresco, ¿no? 100 historias picarescas, donde los temas principales es crítica a la Iglesia Católica, pero crítica, como ya les dije, a la corrupción en la Iglesia, no a la Iglesia en sí. ¿Mm? Tocar curas y sexo, olvídate, eso es una crítica, no es una obra erótica, no lo es una obra crítica, muy crítica. Y es muy interesante esa obra. Si uno le quita más allá de las historias picarescas, medias eróticas en algunos casos, y uno se va al tema en sí, es un tremendo broma. Crítico, olvídate. Y hay que tener bastante valor para que en pleno siglo XV se te ocurra a ti escribir algo que ataque a la Iglesia Católica. Y con sexo todavía. Olvídate.
muy fuerte esa obra, ¿ah? Más allá de las escenas que te pueden contar, el tema central es muy fuerte en el sentido de la crítica, de jugarse la Boccaccio, ¿no? Me acuerdo que hubo un tiempo que dijeron que 50 sombras de Grey era el Decameron moderno. Oh, no sean locos, pues. ¿Cómo vas a comparar 50 sombras de Grey, tremenda novela pornográfica, con el Decameron? No, pues. Ese es como mis patas de Alianza que comparan Alianza con Barcelona. No sean enfermos, pues. No, no sean locos, nada de eso, nada de eso. Tomás Moro, inglés, Utopía, ¿no? Trata sobre Inglaterra y cómo debería ser su gobierno, y Erasmo de Rotterdam, el máximo representante, con su elogio de la locura, ¿no? De la necedad, donde él dice, ¿cómo es posible que haya tanta corrupción? La clásica frase, estamos todos locos. Entonces, él hace una crítica muy irónica en muchos aspectos, donde dice, la locura se ha instalado en nosotros, ¿no? La necedad, la torpeza, la idiotez se ha instalado en nosotros. Entonces él hace de manera crítica esa, 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 esa observación a lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Por eso que muchos dicen pues que Erasmo de Rotterdam, siendo católico hasta su muerte, es el antecedente de la reforma que vemos más adelante. El Renacimiento. Antes de entrar aquí, voy a ver si tienen alguna duda o pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Ah, sí, hay un corto, sí. Da Vinci, que es renacentista. Sí, el del meter al diablo al infierno, sí, Teresita, es un cuento, un cuento del Decameron, ¿no? Que era un cura y que quería convencer, y terminó convenciéndola a una niña de tener relaciones, mintiéndole, haciéndole creer, pues, que las erecciones que él tenía era que el diablo lo poseía y que la única forma de poder quitarse al diablo, exorcizarse, era introduciendo al diablo en el infierno, y le decía a la señorita, a la niña esta chiquita, de que sus partes íntimas eran el infierno. Entonces él debía meter su diablo en el infierno, en la chica. Y la chica, pues, que no entendía nada de estas cosas y que pensaba, pues, que un hombre de Dios nunca le iba a mentir, aceptó, ¿no? Y al final la termina pervertiendo, ¿no? Y la historia termina con la chica que, al ver que el cura ya no tenía al diablo tan seguido, ella se va por el mundo a hacer el bien, introduciendo diablos en su infierno. Es una crítica que hace Boccaccio. Sí, lo que pasa es que entenderás, María, que como vamos por etapas en el curso, ¿no? ¿No? Básico, donde no tocamos este tema, intermedio y avanzado. No puedo, o sea, me gustaría hacerme la clase de humanismo, pero siempre cuando hay un tema nuevo es preferible dar las bases, ¿no? Las bases, ¿me entiendes? Las bases. Por eso es que sí, Nicolás Maquiavelo también es humanista, Copérnico, olvídate, no toco los humanistas españoles, porque también, pues, a mí, en mi caso, María, como profesor de historia, a mí lo que me interesa es que el humanismo lo ubiquen en un contexto histórico, ¿me entienden? Lo ubiquen en un contexto histórico. Por eso que hice la previa con Edad Media, Edad Moderna, qué trata, porque, o sea, yo toco el humanismo, sí, pero lo toco como de dónde nace, históricamente hablando, qué grupo lo desarrolla. En cambio, en literatura, ahí si ustedes ven de qué trata la obra, quién más es, en España cómo pasó, aquí cómo pasó, porque ya ese tema se ve más ampliamente como movimiento literario, se ve en literatura.
Eso es lo que pasa. Es por eso que María, no me explayo tanto. En realidad, Juan, el que haya curas pedófilos y curas pedófilos no tiene que ver con ellos, ¿no? Tiene que ver con que en toda profesión o en todo lugar hay gente que mancha. Y eso se debe a que existen personas que ingresan por razones equivocadas. ¿Mm? ¿Es un problema que haya curas pedófilos en la Iglesia Católica? Sí. Es un problema que haya curas pedófilos y muchos homosexuales, que no tiene nada de malo que sea homosexual. El problema es que sea pedófilo, ¿no? Ese es el problema. Porque hay heterosexuales y homosexuales en la Iglesia Católica, ¿ya? El problema no es que seas homosexual o heterosexual, el problema es que seas pedófilo, el problema es que seas violador. Ese es el problema. Y el que sean violadores, ya, el que sean violadores, se ha detectado que son menos del 7% de los curas a nivel mundial, que es un problema. Pero el problema mayor, ¿cuál es? El problema mayor es que muchas veces la iglesia los ha cubierto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que la iglesia los haya cubierto. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Es como en este salón. Son 126 por lo que veo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hay dos alumnos o alumnas que por ratos cogen el audio y ponen música, ponen cosas así antisonantes, interfieren en la clase? ¿Está claro? Interfieren en la clase. Interfieren, perjudican la clase. ¿Ya? Y yo, chico, por favor, ¿qué pasa? Tengo que estar pagando los micros y tanta cosa más. ¿Estamos de acuerdo? Y yo, chicos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y ustedes deciden como salón hacer o una de dos, o cuestión de salón, ¿ya? O cuestión de salón y dices, no, o sea, es que todos nos cuidamos, o simplemente ese no es mi problema, ¿entiendes? Ese no es mi problema. Entonces, yo me voy y digo esto que es injusto, pero lo digo. El salón, que tiene como código 0308, ¿ya? Es un mal salón. No se puede dictar. Todos son unos malcriados. Pero estoy siendo injusto, porque dos están manchando todo un salón. Pero no pasa porque estos dos estén haciendo algo malo únicamente, porque está mal. Es porque el salón en sí, o ese no es mi roche, o por una cuestión mal entendida de espíritu de salón, los cuido, los protejo, no tiro dedo, porque yo no soy tiradedo. Y al final todos se manchan. Ya, eso le pasa a la Iglesia Católica en muchos aspectos. ¿Se entiende? Donde buenos curas, ya, hacen que se manche su imagen ante pésimos curas porque no los denuncian. Y es por ello que últimamente sí están saliendo las denuncias. Porque al final no te vas a manchar por unos cuantos, ¿no? Que deberían estar presos esos miserables. Porque en realidad, por cada cura malo hay cientos de buenos curas. Pero ya te ganas, no, si todos son iguales, ¿no? Y ya eso es injusto, ¿no? Pero bueno, sigamos con la idea. Perdón. Bueno, acá vienen. Ahora, sí, a mí me decían, el humanismo, sí, es impulsado por la imprenta, porque la aparición de la imprenta, que es china y después es modificada por los europeos, Gutenberg, permite una mayor difusión del conocimiento, ¿no? Si ustedes recordarán, yo les decía, los humanistas tenían que leer en griego y en latín, porque no habían, pues, al no haber imprenta, no había casas editoriales como la hay ahora. Entonces, no hay que, está traducido. Hoy día sí, hoy día tienes una novela que está en inglés y tú dices, uy, ya, ¿cuándo lo traduce? Ya aquí, ya, para tenerla y leerla, ¿no? Y en el caso nuestro, pues, las, las mayores casas editoriales son españolas, ¿no? Porque los españoles, que hay algo que también he visto en memes y en TikTok, que se burlan de los españoles, que por qué siempre le cambian los nombres, ¿no? Y es que los españoles, debes entender algo, lo que para ti y para mí es el ceviche, el huayno, el huaylas,
la papa seca, la sopa seca, como parte de nuestra identidad nacional y regional, ¿no? O sea, cevichito es peruano, dice uno. Para ellos el idioma castellano es parte de su identidad nacional. Por eso que los españoles saben inglés u otros idiomas, son europeos, pero hablar castellano es parte de su identidad. Y es por ello que al toque ellos cambian todo a su idioma. No te olvidemos que la institución que dice cómo debemos hablar es la Real Academia de Lengua Española y está en España. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces ellos al toque lo cambian. Por eso que las editoriales más interesantes están en España. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Entonces sí, la imprenta ayuda a difundir mucho porque antes los libros se copiaban, eran con copistas, eran a mano. Ahora con una imprenta es mucho más fácil. El Renacimiento viene después del humanismo, el Renacimiento viene después del humanismo, nace también en Florencia. El Renacimiento es el renacer, el modelo estético grecolatino. Los griegos y romanos, como ya te expliqué en algún momento, tienen esa idea de que la belleza está en lo simétrico, ¿no? En representarlo, ¿ya? Y esto es mucho más amplio que el humanismo, pero tiene como base el humanismo. El humanismo es la base ideológica y las artes plásticas y la literatura lo hace mucho más amplio. ¿Verdad? Tienen algo para que lo puedan leer ustedes cuando ya tienen, por si acaso, esto, lo tienen en PDF, ya lo tienen ya en su plataforma, por si acaso. Y vamos con los representantes más famosos, Donatello. Están en orden, perdón, voy a ampliar la pantalla. Está en orden de aparición, o sea, del más moderno, o sea, del más viejo al más actual, ¿no? Es el David de Donatello, que es una escultura de bronce, y ahí vemos que a los pies de David está la cabeza de Goliat, ¿no? Los desnudos, como ya te expliqué en la clase de Grecia, los desnudos tienen que ver con el arte. En primer lugar, los griegos esculpían muchos desnudos porque ellos no tienen la misma noción de moral que tenemos nosotros hacia la desnudez. Para nosotros lo desnudo está mal, y eso tiene que ver con nuestra cultura judio-cristiana. Para ellos no. Punto uno. Punto dos. En el caso de los renacentistas, que eran católicos, punto dos, eh, esculpir o pintar un cuerpo desnudo demostraba mayor complejidad y mayor pericia en el artista, porque no era solamente esculpirlo o dibujarlo, sino tener que tener claras las proporciones del cuerpo, cuáles son las proporciones ideales de un torso, de una cadera, de una pierna, de brazos, antebrazos, manos. Entonces, todo eso puede ser cubierto si tú esculpes o pintas una imagen con ropa, con una túnica, pero si lo esculpes desnudo o lo pintas desnudo, tienes que tomar mucho cuidado en esas proporciones, porque los críticos que vayan a ver tu arte, ¿ya? Van a tomar mucho detalle en que si tu pintura o escultura está cumpliendo con la simetría y la proporcionalidad en el cuerpo humano. Por eso que aquel que se arriesgaba a pintar un desnudo o esculpir, debía tener un conocimiento de la anatomía humana muy grande, muy grande, ¿ya? Para aquellos, yo sé que ustedes son un salón decente, sé que es un salón que son bromistas, pero sé que tienen sus límites. Para aquellos que por ahí pueden decir, profe, ¿por qué siempre las esculturas, y esto no tiene nada que ver con la enfermedad, tienen en los hombres un miembro viril pequeño? Eso responde a dos cosas. Primero, a una cuestión griega. Los griegos pensaban que los hombres muy inteligentes y con una moral que habían alcanzado una moral muy alta, se representaba en un miembro viril pequeño. O sea, mientras más inteligente, más culto y más moralmente aceptable o adecuado seas, tu miembro viril era pequeño. ¿Por qué? Porque para ellos, pues, los griegos en especial, los arrebatos sexuales, las filias, ¿no? Eran propios de un ser humano que no era capaz de controlar sus deseos, que no era capaz de controlar esa parte no civilizada que tenemos nosotros, porque la parte sexual es una parte instintiva. Entonces, aquel que lograba hacerlo, aquel que lograba hacer ello, lo esculpían de esa manera.
¿no? Era una forma de representar, mientras que para nosotros tiene que ver con algo de tabú, oh, mira, que por aquí, que por allá, no, que mira, que su órgano, que por ahí, por allá, eso tiene que ver con nuestra cultura, con la de ellos era distinta. ¿No? María Magdalena, María Magdalena, Leonardo da Vinci, el más grande representante del Renacimiento, un genio, un genio. Parafraseando a Truman Capote, ¿no? Él era, tratando de parafrasear a Truman Capote, que era un literato estadounidense del siglo XX. Truman Capote decía, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Eso decía Truman Capote. Tiene una obra muy bonita que se llama Sangre Fría. Tratando de parafrasear, Leonardo da Vinci era arquitecto, era ingeniero, era artista, era escultor, No, miento, muy poco la escultura, no tenía esculturas, iba a ser una, pero al final no terminó haciéndola. Él no tenía mucho apego por la escultura. ¿Ya? Él era pintor, muralista, científico, biólogo, le gustaba mucho la inventor, el tipo era completo, homosexual, completo era, porque ellos también con sus lecturas se abren hacia la parte sexual muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, porque leen a los griegos, pues. Entonces el amor griego es distinto. Entonces, acá no es una cuestión de que, ay, mira, que no, no, no. Tú sabes que esos temas yo no los toco así, ¿no? Pero muy interesante la vida de Leonardo, olvídate, un genio el tipo, ¿no? Su obra más representativa, la Gioconda. No es el cuadro más famoso, bueno, es el cuadro más famoso de Leonardo, sí, pero no es el más bonito del mundo. ¿Ah? En realidad la Gioconda se vuelve famosa porque la roban. En el siglo XX la roban y estuvo desaparecida por varios años hasta que al final la terminan encontrando debajo de la cama del ladrón, ¿no? Que no la pudo vender. ¿Ya? Hay un cuadro muy parecido a, él, a la Gioconda en España, que lo hizo el discípulo de Leonardo. Muy parecido. En una pared está la última cena. Cuadro que en todo comedor del abuelito o la mamá es infaltable. Y si no lo tiene, ya sabes qué regalarle para el Día de la Madre o para el cumpleaños de la abuelita o de la mamá, ¿no? La última cena. Tanto se puso en relieve esta obra de Leonardo da Vinci debido pues a la obra literaria, a la historia, la novela de Dan Brown, el Código da Vinci, ¿no? Tanto se habló que si el que está al lado derecho de Jesús es hombre o mujer, ¿no? Que por qué están señalando, que la mano y muchas cosas más. Este se llama La Virgen en las Rocas, ¿ya? Es un cuadro pintado a pedido por las monjas de un convento italiano. Leonardo le lleva este cuadro y las monjas, olvídate, se horrorizaron, le dijeron que es sacrílego, cómo se te ocurre traer eso, que tienes que destruirlo, y no quisieron pagar. Entonces Leonardo les pintó otro cuadro, que es este. Y este sí lo acepta, está mejor, como es posible que el otro, ¿no? Leonardo le hizo creer que había destruido el primer cuadro, pero en realidad no lo destruye. El primer cuadro se encuentra en Alemania y el segundo está en Italia. Datos que en este cuadro no sabemos quién es el niño Jesús y quién es San Juan, ¿no? Acá sí lo identifica. Segundo, aquí el arcángel Gabriel mira al espectador, algo medio tétrico, señalando la escena. Aquí ya no. Aquí él mira la escena y no señala nada, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Qué vieron las monjas ahí? Todavía no tenemos muy claro. Los inventos de Miguel Ángel, un genio, pero siempre sus inventos tenían que ver con cuestiones de guerra, porque las ciudades italianas paraban peleando entre ellas, ¿no? Entonces, como Leonardo tenía que defender los intereses de los mecenas eran las personas, familias o persona individual que financiaba un artista, entonces Leonardo defendía los intereses. Ahí están sus estudios, ¿no? De anatomía. Algo que era muy riesgoso porque para hacer estos estudios tienes que diseccionar cuerpos humanos, obviamente, de personas fallecidas. Y en esa época estaba prohibido bajo pena de muerte. Miguel Ángel, el más grande escultor, ¿no? Ahí tiene sus murales en la Capilla Sixtina, que es la capilla donde se elige el Papa, donde se hace el cónclave, para que veas el tamaño y la proporción. Mira el tamaño de una puerta, por donde salen, y esta puerta es altísima, tiene más de 2 metros, así que imagínate el tamaño de esta pared y el tamaño de toda la basílica, la Capilla Sixtina.
Esto que está aquí es esto, ¿no? Ahí está. El juicio final, las almas puras que estamos subiendo hacia el cielo y las impuras, ¿no? Que bajan al infierno. Ahí está. Miguel Ángel se dibuja aquí él mismo, salvándose, ¿no? Acá está el Señor, ¿no? Y una anécdota, ya para terminar, es que Miguel Ángel cuando dibuja esto, el Papa, su mecenas, era el Papa Julio II, ¿ya? Y Julio II trae a un comerciante a que vea el cuadro, y el mural, ¿no? Y le dice, ¿qué te parece? Todavía no determinada, Miguel Ángel está pintando, y le dice, está bonito, pero está bueno para baños, no para una iglesia, mucho desnudo, no es digno de una iglesia, y eso le dijeron a Leonardo, a Miguel Ángel, pero Miguel Ángel le dolió. Tiempo después, el hombre regresa a la iglesia y le dice al Papa, Papa, ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Qué por ahí, por allá? Y el Papa le dice, ¿qué sucede? Miguel Ángel me ha pintado en su cuadro. Y el Papa, que ya sabía, se hace el tonto y dice, sí, hijo mío, ¿dónde? Ven. Y lo llevó al mural, ¿no? Le dice, ¿dónde está pintado? ¿En el cielo? No. ¿En el purgatorio? No. Le dice, aquí me ha pintado, padre. Mira, aquí estoy yo, con orejas de burro, con una serpiente rodeándome el cuerpo, entrando al infierno y que encima me está mordiendo el órgano genital, padre. Aquí estoy yo en el infierno. Y el Papa se ríe y le dice, ay, hijo mío, hijo mío, hijo mío, del infierno solo te saca Dios. Y ahí quedó el hombre inmortalizado en la venganza de Miguel Ángel hasta este tipo que no supo apreciar su arte. El techo de la Capilla Sixtina, 9 frescos. Recuerda cuando estás pintado en una pared o en un techo, se llaman frescos. Cuadro es aquel que puede mover. Desde la separación de la luz y la sombra, por Dios, obviamente, ¿no? Acá está, hasta la embriaguez de Noé, pasando por el más famoso de todos, que es el nacimiento de Adán, ¿no? Es el más famoso de los 9 frescos, ¿no? Dios dándole vida a Adán. Ahora, para poder representar a Dios, renacentistas que son, Miguel Ángel presta la figura de Zeus. Por eso que Dios y Zeus se parecen, ¿no? Hombre de ojos azules que representan el color del cielo, barbas blancas y oleadas que representan las nubes. Dios no tiene forma. No estoy diciendo que Dios sea Zeus, estoy diciendo que toman prestada la imagen de Zeus para darle vida o darle forma, imagen a Dios, cuando Dios es un espíritu puro. El David, ¿no? David parado, esperando a Goliat, ¿no? Obviamente que no es una representación exacta, porque David tenía 14 años y nadie a los 14 años tiene ese cuerpo. Pero todo es perfecto ahí, ¿eh? Una estatua de más de 4 metros, ¿no? Donde David es anatómicamente perfecto y es considerada la estatua más perfecta en la actualidad, físicamente hablando, ¿no? Cada músculo, cada tendón, cada vena está colocada donde debe estar. Y al igual que Dios, Miguel Ángel, para representar al David, toma la figura de Apolo, ¿no? El dios perfecto en la mitología griega. El Moisés. Ahí está Moisés, con la tabla de los 10 mandamientos. Y pasa lo mismo, ¿no? Para representar a Moisés, toma la imagen de Poseidón. Moisés, salvado de las aguas, Poseidón, dios del mar. Ahí lo tienes. Y tal vez la obra más hermosa, principalmente para mí, particularmente la más bella, la piedad. La Virgen María recibiendo el cadáver de Cristo en sus brazos. Ahí lo tienes, la piedad. Mira, eso es piedra, eso es mármol, eso es arte. Aquí voy a poner mi grafito y poner mi hija. Eso es arte. Y eso. Y el rostro de María, pues es impresionante, conmovedor, ¿no? Una mujer que acaba de perderlo todo, absolutamente todo. Es una mujer que ha tenido que ver cómo a su hijo lo castigan y cómo su hijo tiene que llevar la cruz y las personas que un domingo antes lo recibieron con palmas ahora lo están insultando y ofendiendo. Esta mujer tiene que ver impotente cómo le están matando al hijo, al único hijo, impotente. Y si alguien viene y me dice, pero más hijos, igual, ¿no? No existe en el idioma castellano una palabra para designar a un ser humano que pierde un hijo. Eso no es natural. Y esta mujer tuvo que sufrirlo.
Así que me parece una total tontería cuando la gente se pone a discutir si esta mujer sea o no sea la madre de Dios, si esta mujer era o no era virgen. Una tontería es eso, es mi opinión. Y si han ofendido a alguien, les pido disculpas. Ahí tienes la escuela de Atenas. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Aquí están todos los genios de la humanidad de esa época, ¿no? El 20. Rafael se pintó, o sea, él dijo, yo me pinto. Primer selfie de la historia, ¿eh? Primer selfie de la historia, Rafael. Él dijo, yo me pinto en mi cuadro, ¿no? ¿Quién me borra? Sí, mi cuadro. Y él se pintó junto con Ptolomeo, con Zoroastro, con Homero, con Anaximandro, con Plotino, él se pintó. Es más, si pudieras verlo en mayor, este de acá lo está mirando como diciendo, oye, ¿tú qué haces acá? ¿No? Se Estrabón, Zoroastro lo mira como diciendo, oye, 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 ¿tú qué haces acá? Mira, mira, mira cómo lo mira, ¿no? Y él está acá. Él es el único que mira a todos junto con ella, que es Hipías. Número 5 es Hipatia, que es una científica que es asesinada por un cura, que luego se vuelve papa y es santo. Vamos con tus claves. Y ahí ya te retiras. Sí, sí, sí. Claro, es el primer selfie. Ah, ¿quieres saber quién inventó el primer selfie? Rafael Sanzio. Las tortugas ninja, ya sabía ya. Me está diciendo que tiene problemas con el PDF. Hay una película sobre ello, Aileen, ¿ah? Hay una película sobre esa filósofa. Creo que se llama Acrópolis, Ágora creo que se llama, es una película sobre ella, es una película de hace unos años, más o menos. Se basó en la cultura grecolatina. Rafael, Petrarca, Dante no es humanista, Dante no es humanista. Pero en este caso me retracto, ¿por qué? Porque Rafael lo ha puesto acá también. Y Rafael no es humanista, pues Rafael es renacentista. Entonces aquí están aceptando a Dante como prehumanista. Rafael es renacentista. Cuna del humanismo, Florencia. Cuna del renacimiento, también es Florencia. Apoyaron económicamente a los artistas, los mecenas, que es un término que proviene de una palabra latina, de un apellido, un romano llamado Mecenas, que apoyaba a Virgilio y Ovidio. Entonces esto proviene de un apellido de un romano. No es una obra del Renacimiento. El Zeus olímpico es griego. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Máximo representante del Renacimiento. Ah, Leonardo. Leonardo. Y del humanismo, Erasmo de Rotterdam. Erasmo. Y acá se repetía. Erasmo. Listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Biblioteca de Merlín? ¿Cuál es esa? No, no sé. ¿No? Déjame ver si encuentro esta que te decía de esta película. ¿Mm? Duda, pregunta, consultas. ¿Todo bien? La práctica, no se olviden. ¿Todo bien? También fue crítico en la parte literaria, está escribiendo por ahí.
Listo. Esta es la película, chicos. Si es que les interesa, porque por ahí vi que Eileen, les interesó esto. Esta es la película. Ahora, ¿ya? Es una película. La he visto por partes, soy sincero. Así que trata sobre la vida de esta mujer. No creo que tenga imágenes fuertes, para nada, porque ese no es el objetivo de la película, ¿ya? Pero trata sobre la vida de esta científica y filósofa, ¿no? Es eso. Claro, claro, voy a poner las claves, no hay problema. Luego, cuídense, chicos. Voy a poner eh, a ver, 1A, 2C, 3C, 4C, 5D, 6B, 7C, 8B, 9D y 10A. Repito, 1A, 2C, 3C, 4C, 5D, 6B, 7C, 8B, 9D y 10A. Esas son las claves, chicos. Juan, la novela, no, nada, ya dirá, cuídense bastante. Juan, la novela es muy buena, como novela, ¿está bien? Como novela. Y la novela se basa en una leyenda medieval donde los primeros cristianos bárbaros, cuando quieren entender el cristianismo, lo entienden a su forma. Entonces, para ellos no estaba mal decir, según los cristianos, perdón, según los bárbaros, no estaba mal decir que Cristo podía tener un hijo, ¿no? Entonces, los reyes merovingios decían que ellos descendían de la hija de Cristo, que era una mentira, pero es una leyenda que ellos crearon. Así que si tú lo lees como novela, ¿no? Lo lees como novela, genial. ¿Ah? Es muy buena, ¿ah? Es muy buena porque atrapa. Dan Brown tiene la capacidad de atraparte muy rápido. Escribe muy bien una novela para atraparte, para entretenerte, ¿no? Ahora, si lo vas a querer llevar pues al aspecto de que no, que sí, Cristo tuvo una hija, no, pues eso sí es una total falsedad porque no existen pruebas. Pero si lo ves como novela, ¿no? Como una novela, sí, es buena, es buena. No, 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 no va a cuestionar nada, ¿no? Si es que lo ves como novela, no es un libro de historia. Cuídense, José. Lo vamos a ver la próxima semana. Lo vamos a ver la próxima semana. Sí, sí, José. Él sí es parte de la última fase del humanismo. Él se puede decir que él es un humanista. Lo vamos a ver. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. De este PDF, ¿ah? De este PDF. No, chicos, cuídense. Pero vuelvo a insistir, si lo ves como eso, como ficción, ahí está. Si lo ves como ficción, no hay ningún problema.